Hola amigos, bienvenidos a su programa Reayudados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el interesante capítulo 12 en este libro lleno de cosas un poco extrañas para nuestro gusto, pero que nos enseñan lecciones prácticas acerca de la santidad de nuestro Dios. Recuerden que en el canal de BioChannel pueden encontrar también, además de este programa donde estudiamos diariamente un capítulo de la palabra de Dios, también podemos ver con el pastor Jonathan Márquez y estudiar la lección de escuela sabática diariamente, y los días sábados tenemos el repaso general para así poder repasar las ideas principales que nos trae la lección cada semana. Vamos a orar como de costumbre para introducirnos en este capítulo de hoy. Señor, ayúdanos a entender que en medio de esos detalles bíblicos que a veces no tienen mucho sentido para nosotros, encontramos preciosas y valiosas lecciones acerca de ti. En Jesús. Amén. Capítulo 12 del Levítico es uno de los capítulos más cortos que hay en todo el libro. El capítulo en su totalidad está tratando acerca del tema de la impureza en la cual recae una mujer que da a luz. El texto comienza diciendo, nosotros vemos que Dios habla con Moisés para que Moisés le diga al pueblo. Esto retoma ese patrón que encontramos por allá en Levítico capítulo 1. Le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará, dice el texto, impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Y luego dice el texto que ella permanecerá, literalmente dice el texto, en la sangre de su purificación por 33 días, o sea que son 33 días más los 7 días de purificación inicial, son 40. Dice que durante estos días no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará en el santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Luego el texto lo que va es a hacer una adaptación del principio general para hablar ahora de la impureza de la mujer si ella tiene una niña. Ya vamos a tocar esos detalles. Primero empezamos diciendo que el capítulo 12 pertenece a esa sección grande del libro de Levítico que comprende entre el capítulo 11 y el capítulo 15, donde Dios y Moisés discuten acerca de las impurezas que podrían existir, o los escenarios de impureza que podrían existir en el pueblo de Israel. No obstante, debemos aclarar que la impureza que se va a hablar en los capítulos del 12 al 15 es diferente a la impureza que se va a trabajar en el capítulo número 11, que ustedes pueden chequear aquí en la lista de reproducción que está dentro del canal en el libro de Levítico. Recuerden ir, revisarlo, porque allí damos una explicación de por qué es que las comidas y los animales puros e impuros existen y cómo es que eso se relaciona con los principios de Dios como creador y el santuario israelita, y por qué eso sigue vigente hoy en día. Decimos en el capítulo 11, en el video del capítulo 11, que la impureza, por ejemplo, que está allí entre los animales puros e impuros, es una impureza natural, es algo con lo cual los animales ya nacen, no es algo que ellos van adquiriendo en el camino. Es un asunto que no es temporal, es un asunto que no existe algún sacrificio que pueda remover dicha impureza. En el capítulo 12 nosotros vemos que estamos hablando de la impureza ritual propiamente, mientras que en el capítulo 11 hablábamos de la impureza natural. ¿Por qué? Porque la impureza ritual es temporal, y si ustedes notan el texto dice que la mujer que tenga a luz un hijo varón va a estar primeramente 7 días, luego 33 días impura. O sea, hay un número de días en los cuales está la impureza presente, y por lo tanto es temporal. Además, al final del capítulo se van a dar las instrucciones que la mujer tiene que realizar o seguir para remover dicha impureza, mientras que en el capítulo 11, como vimos, la impureza de los animales no se puede remover a través de ningún sacrificio. Otro aspecto importante es que la impureza de la cual estamos hablando en el capítulo 12 dice que la mujer no puede tocar nada que sea consagrado o santo, ni puede entrar en el santuario. Si ustedes notan en el capítulo 11, los animales puros e impuros, ellos no tienen una relación directa con el santuario, y además la impureza de los animales no es transmisible propiamente. Lo que se transmite es la impureza de su cadáver, pero no del animal propiamente. Mientras que en el capítulo 12 se previene a la mujer de tocar alguna cosa consagrada, porque la impureza que proviene de la sangre es transmisible, porque aquí estamos entonces hablando de la impureza ritual.
Una vez tenemos claro de qué tipo de impureza está hablando el capítulo 12, entonces ahora sí podemos entender los detalles. Entonces, lo primero es, como es temporal, la mujer simplemente tiene que esperar a que pasen los días para que el ritual que se va a prescribir para remover la impureza, para que ella quede otra vez, en este caso ella va a quedar pura. Recordemos que hay una diferencia entre lo que es santo y profano. Lo que es santo es aquello que le pertenece a Dios, lo profano es sencillamente algo que es de uso corriente. Lo impuro, en este caso, la mujer, dice el texto, cuando da luz, ella queda impura. ¿Qué significa que queda impura? Significa que ella no puede pertenecer, o ella en ese estado no puede participar del estado de pureza donde está Dios. ¿Por qué una mujer que da luz queda impura? Esto para nosotros hoy no tiene sentido. De hecho, el capítulo 12 de Levítico, nosotros hoy no tenemos que seguirlo cumpliendo. Ya podríamos decir que los detalles no son válidos para nosotros, pero sí los principios. Y todo tiene que ver cuando nos vamos a la mentalidad israelita en este momento. En el video del capítulo 11 ya lo explicamos. Dios es visto como el dador de la vida, y por lo tanto todo lo que se relacione con vida está presente o está relacionado con Dios. Todo aquello que no es vida va a estar relacionado con la muerte. Y en este caso, la sangre, irónicamente en este caso, la sangre que la mujer emite en el nacimiento de una nueva vida, esa sangre es vista como representación de la muerte. Y como es vista en representación de la muerte no puede entrar en contacto con la vida. Por lo tanto, mientras la mujer esté en esta condición posparto, ella no puede entrar en conexión con el santuario. Así que el capítulo 12 cumple una función muy similar a esta cinta que está detrás mío, donde esta cinta amarilla que dice peligro, usted no puede pasar hacia el otro lado. Entonces, lo que Dios hace para precisamente proteger su presencia en medio del pueblo de Israel, recordemos que todo esto gira en torno a la idea teológica de que Dios mora en medio del pueblo de Israel como una forma de remediar lo que el pecado había causado en Génesis 3. Entonces, para que la presencia de Dios se mantenga en el pueblo, esa presencia no puede estar en contacto con lo relacionado con la muerte, y ya hemos dicho, como la sangre se relaciona con la muerte, la mujer no puede entonces entrar en contacto con lo sagrado. Entonces, estas leyes se dan para, pues, en cierta forma es para mantener al pueblo dentro de la esfera que le corresponde mientras es impuro, para que de esta forma no haya una transgresión de los límites y esto haga que la presencia de Dios se vaya de en medio del pueblo. Entonces, vemos que todo esto tiene sentido dentro del esquema y dentro de los tiempos del pueblo de Israel. Aún si hoy nosotros, dado que el santuario en el cual nosotros estamos interesados y en el cual las cosas santas están, ya no están más en la tierra, ahora están en el cielo. Por esa razón, nosotros ya no tenemos que guardarnos de este tipo de impureza ritual, porque ya no es válida, dado que el santuario ya no está acá, sobre la tierra. Hay otros puntos que hay que aclarar en el estudio de este capítulo 12. Lo primero, la impureza ritual es inevitable. Es decir, a veces hay una noción de que la impureza ritual era igual a pecado, pero una mujer al dar a luz, el texto dice que iba a quedar impura, y la mujer no podía evitar dar a luz. O sea, esto era algo inevitable. Así que, y de hecho, en el resto de impurezas que vamos a ver, la emisión nocturna de semen por el hombre o ciertas enfermedades de la piel eran inevitables, y al ser inevitables, sencillamente no iban a ser pecado. Todo surge, la idea de que la impureza ritual es pecado, todo surge porque en el capítulo 12, versículo 6, dice que aquí se prescribe un ritual para remover la impureza ritual de la mujer. Y el ritual dice que la mujer va a traer al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Resulta que en el versículo 6, donde dice que se va a traer una ofrenda por el pecado, el texto en realidad, la palabra en hebreo es hatá. Y esa palabrita hatá efectivamente se traduce como ofrenda por el pecado y como pecado en Levítico capítulo 4. Pero hay un principio en los idiomas bíblicos que es importante rescatar en esta hora. Y es que a veces un mismo término puede tener varios significados. Un verbo o un sustantivo pueden ser polisémicos. Y este es efectivamente lo que pasa con hatá. Si bien hatá es pecado en el capítulo 4, otro significado de hatá es purificación.
es limpieza. Entonces, cuando el texto dice que se va a ofrecer un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado, en realidad se está hablando que se va a ofrecer una tórtola o pichón como ofrenda para la purificación. Debido a esta mala traducción que tenemos en algunas versiones españolas, la gente puede llegar a pensar que la impureza ritual es igual a pecado, pero como decimos, esto no es así porque sencillamente la impureza ritual es inevitable. Así que Dios no iba a considerar algo como pecado para una impureza que era inevitable. Entonces, la impureza sencillamente es una forma que Dios tiene de decir que la muerte no tiene relación con la vida y que por lo tanto aquello que se relacionaba con la muerte no iba a entrar en contacto con él. Otro punto importante de destacar en este capítulo es el texto va a afirmar que el periodo por el cual la mujer que da luz va a estar impura, si tiene una niña, se va a duplicar. Ya no van a ser 7 días iniciales, sino 14, y luego ya no van a ser 33, sino 66. ¿Por qué se dice esto? Porque en el caso de la niña el periodo es mucho mayor que el del niño. Resulta y pasa que sencillamente no sabemos. Este es uno de los grandes textos que se han debatido por siglos, tratando de explicar y de dar una razón sobre el por qué el tener una niña nos lleva a tener un periodo más largo de purificación o de impureza que el de un niño. Dentro de las múltiples teorías que se han postulado para explicar este pasaje, hay una que es la que más o menos podría llegar a tener sentido, pero no es definitiva. Es de un autor, un estudioso sobre el libro de Levítico, que dice que dado que la niña puede emitir también sangre durante estos días, entonces la mujer tiene que duplicar su periodo para prevenir el contacto de la impureza con el Señor en el santuario un doble periodo de tiempo. O sea, por un lado por la mujer y por otro lado por la niña que acaba de tener. Esto es la explicación más lógica y menos loca que se ha dado hasta ahora sobre este fenómeno. Pero lo cierto es que no podemos ser conclusivos al respecto. ¿Qué nos enseña esto para nosotros el día de hoy? ¿De qué nos sirve este carretazo del capítulo 12 del Levítico? En el capítulo 11 hay un principio que en cierta forma guía toda esta sección de Levítico, y es Dios le da estas instrucciones al pueblo para que el pueblo sepa distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Y la labor de los sacerdotes era enseñarle al pueblo esto. Hoy en día, si bien nosotros no tenemos un santuario aquí físico en la tierra del cual hay que prevenir la impureza, nosotros, aún así el Nuevo Testamento nos habla de que ciertas cosas cumplen la categoría de impureza moral. Es decir, ya no hablamos de impureza ritual, que es de lo que estamos hablando acá en el capítulo 12, que vuelvo a insistir, no era pecado, era inevitable. Pero en el Nuevo Testamento sí hay ciertas cosas que se tratan como si fueran una impureza, pero ahora moral, ¿no? Entonces ya no ritual, sino moral. Y el texto de 1 Corintios capítulo 3 nos dice que la comunidad y el creyente son un templo de Dios porque en ellos vive el Espíritu Santo. Y entonces el principio que encontramos en Levítico de que lo santo y lo profano y que lo puro y lo impuro deben mantenerse separados, también sigue aplicando entonces para nosotros hoy. Siendo nosotros hoy un templo y ya no buscando separarnos de la impureza ritual, sino de la impureza moral. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que corresponden a la impureza moral y que aún así nosotros estamos mezclando y estamos trayendo en nuestro cuerpo y a la comunidad, una comunidad donde mora el Espíritu Santo? ¿Qué pecados tenemos nosotros hoy que enlistar y reconocer que eso no tiene ninguna relación con un estilo de vida santo, que quiere decir diferente, con un estilo de vida contracultural, que es a lo que Dios nos ha llamado? Porque el principio aquí es eso, es tratar de separar lo puro de lo impuro, y por lo tanto nuestras vidas debiesen ser un constante intento, no por vivir en un legalismo injustificado, pero sí porque nuestras vidas puedan reflejar la pureza que viene del hecho de que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas y mora en nuestra comunidad. Que en el día de hoy puedas reflexionar de qué cosas debes reconocer y de las cuales separarte, de tal forma que puedas vivir en santidad con tu Dios. Que Dios te bendiga.